Día 102. Comenzamos un nuevo día para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Orá conmigo ahí, decile: Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos hables, que me hables a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a arrancar con Josué capítulo 13, donde vamos a ver que al arranque ya Dios le dice: estás envejecido y todavía queda mucha tierra por conquistar. Mira, un poco fuerte lo que va a recibir Josué en este momento. No debe ser fácil que Dios venga y te diga: estás viejo, ya estás como para retirarte, estás viejito. No debe ser fácil esa etapa. Pero hay toda una cultura hoy en día de siempre vivir como ser siempre joven y mantener esa eterna juventud. Y hay que ir aprendiendo a disfrutar, a celebrar cada etapa. Cada etapa tiene lo suyo y tiene algo lindo. Y hay que aprender a encontrar eso y a disfrutar el momento en el que esté cada uno. Y sobre todo, vivirla al máximo cada etapa, cada momento haciendo la voluntad de Dios. Y creo que Josué fue un gran ejemplo de esto. Vamos a arrancar con Josué capítulo 13, que arranca y dice así. Cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo: estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Aún faltan todas las regiones de los filisteos y de los gesureos, y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo de Sior en la frontera con Egipto hasta los límites de Ecrón al norte. Abarca el territorio de los 5 gobernantes filisteos de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. También falta por conquistar la tierra de los sabeos al sur. En el norte, la siguiente área tampoco está conquistada aún. Toda la tierra de los cananeos, incluso Meara, lugar que pertenece a los sidonios, que se extiende al norte hasta Afec, en la frontera con los amorreos. La tierra de los giblitas y toda la región de montañas del Líbano, que está hacia el oriente, desde Baal-Gad, al pie del monte Hermón hasta Lebo Hamat, y toda la zona montañosa desde el Líbano hasta Misrefot Maim, incluida toda la tierra de los sidonios. Yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas. Así que asegúrate de darle esta tierra a Israel como una preciada posesión, tal como te lo ordené. Incluye todo este territorio como posesión de Israel cuando repartas la tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. La media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya habían recibido sus respectivas porciones de tierra al oriente del Jordán, pues Moisés, siervo del Señor, se las había asignado anteriormente. Ese territorio se extendía desde Aroer, en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba, tan lejos como Dibón. También incluía todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, quien había reinado en Hesbón, y se extendía tan lejos como las fronteras con Amón. Abarcaba Galad, el territorio de los reinos de Gesur y Maaca, todo el monte Hermón, todo Basán hasta Salca, y todo el territorio de Og, rey de Basán, quien había reinado en Astarot y Edrei. El rey Og fue el último de los refaítas porque Moisés los había atacado y expulsado. Pero los israelitas no expulsaron a la gente de Gesur y de Maaca, así que esos pueblos siguen viviendo entre los israelitas hasta el día de hoy. Moisés no asignó ninguna porción de tierra a los de la tribu de Leví. En cambio, como el Señor les había prometido, su porción provenía de las ofrendas quemadas en el altar del Señor, Dios de Israel. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Rubén. Ese territorio se extendía desde Aroer, en el límite del valle del Arnón,
incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba. Incluía Hesbón y las otras ciudades de la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Jaasa, Cademot, Mefat, Kiriataim, Sibma, Saret Sahar, en la colina situada sobre el valle, Bet Peor, la ladera del Pisga y Bet Gesimot. La tierra de Rubén también abarcaba todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón. Sehón era el rey amorreo que había reinado en Hesbón y había muerto a manos de Moisés junto con los líderes de Madián, Eví, Requem, Sur, Ur y Reba, príncipes que vivían en la región y aliados de Sehón. Los israelitas también habían matado a Balaam, hijo de Beor, quien usaba magia para predecir el futuro. El río Jordán marcaba el límite occidental de la tribu de Rubén. A los clanes de la tribu de Rubén se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Gad. Ese territorio incluía Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de Amón, tan lejos como la ciudad de Aroer, justo al occidente de Rabá. Se extendía desde Hesbón hasta Ramat Mizpa y Betonim, y desde Maanim hasta Lodebar. En el valle se encontraban las ciudades de Bet Aram, Bet Nimra, Sucot, Safón y el resto del reino de Sehón, rey de Hesbón. La frontera occidental se extendía a lo largo del río Jordán. Su extremo norte llegaba hasta la punta del mar de Galilea y luego giraba hacia el oriente. A los clanes de la tribu de Gad se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la media tribu de Manasés. Ese territorio se extendía desde Mahanaim y abarcaba todo Basán, todo el antiguo reino del rey Og y las 60 ciudades de Jair en Basán. También incluía la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades de la realeza que pertenecían al rey Og. Todo eso se les entregó a los clanes de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Esa fue la asignación de tierras que Moisés había hecho mientras estaba en las llanuras de Moab, al otro lado del río Jordán, al oriente de Jericó. Sin embargo, Moisés no dio ninguna porción de tierra a la tribu de Leví, porque el Señor, Dios de Israel, había prometido que Él mismo sería su porción. Ahí finalizamos Josué capítulo 13 y lo recalca acá nuevamente, esto lo habíamos visto en otras oportunidades, que la tribu de Leví, que eran los encargados del servicio a Dios en el tabernáculo, de ministrar al Señor, al pueblo, ellos no recibían una porción de tierra, lo dice claramente, dice que Moisés no dio ninguna porción de tierra a la tribu de Leví porque el Señor Dios de Israel había prometido que Él mismo sería su porción, para que no se les olvidara a los que estaban al servicio del tabernáculo de las cosas de Dios, que Dios mismo era su porción, no, por eso es que no recibían una porción de tierra. Ahora, te leí muchos nombres, muchos límites geográficos, que obviamente es complejo si no tenemos un mapa adelante para visualizar las distancias, los lugares de donde estamos hablando, de los límites que ocupaba cada tribu. Pero bueno, si te interesa la geografía, está bueno que profundices en eso. Si no, bueno, algo nos va a ir quedando de lo que vamos leyendo, pero es un poco complejo si uno no lo va viendo y simplemente lo va escuchando. Allí teníamos a Josué capítulo 13. Vamos a seguir ahora con la división de la tierra al occidente del Jordán en Josué capítulo 14, que dice así. Las demás tribus de Israel recibieron porciones de tierra en Canaán asignadas por el sacerdote Eleazar, por Josué, hijo de Nun, y por los jefes de las tribus. Esas 9 tribus y media recibieron sus porciones de tierra mediante un sorteo sagrado, según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Moisés ya les había asignado una porción de tierra a las 2 tribus y media que estaban al oriente del río Jordán, pero no había entregado ninguna porción a los levitas. Hacemos un paréntesis acá.
¿Por qué? Porque Moisés se muere del otro lado del Jordán. Hasta ahí hizo su trabajo. Ahora de acá, de este lado, le tocaba a Josué y a los otros que lo estaban acompañando a Josué, como leímos Eleazar y otros líderes de las tribus. Dice el versículo 4, los descendientes de José se habían separado en dos tribus distintas, Manasés y Efraín. Y a los levitas no se les dio ninguna porción de tierra, únicamente ciudades donde vivir, rodeadas de pastizales para sus animales y posesiones. De modo que se distribuyó la tierra exactamente según las órdenes que el Señor había dado a Moisés. Hacemos un paréntesis acá. Vemos que a la tribu de Leví no se les dio todo un territorio, pero sí se les dio ciudades. Versículo 6. Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto, ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía. Y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que, dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas, pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Antiguamente, Hebrón se llamaba Kiriat Arabá, llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anac, y la tierra descansó de la guerra. Ahí finalizamos Josué capítulo 14 y qué lindo es reencontrarnos con este hombre, con Caleb. Escucharlo a Caleb diciendo: Dios me dio la promesa, me comí todos esos 40 años por aquellos giles que tuvieron el miedo, que se asustaron y asustaron al pueblo, pero acá estoy, Dios me dio salud, Dios me dio fuerza. Josué, permitime conquistar esta tierra que Moisés me dijo que me la iba a dar de parte de Dios. Y Caleb tenía ganas de seguir viviendo. Era avanzado en edad, pero la juventud, por lo visto, no es un estado externo, sino que se lleva por dentro. Este hombre era un guerrero, un conquistador. No lo paraba nadie. Él todos esos años en el desierto vagando, todos esos años que se perdió por los otros giles que no le creyeron a Dios, él se mantuvo fuerte, con fe, confiando en la promesa de Dios de que él iba a pisar esa tierra y le iba a poder conquistar. ¡Qué lindo! ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo que nos da Caleb de cómo hay que vivir! Eso es vida, hasta el final, con ganas de conquistar las promesas de Dios para nuestra vida. Nos vamos para el Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles capítulo 13 arranca y dice así. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo
para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá. El Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo habló. Hay algunos que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, que es un poder, una energía. Tenés que entender claramente que el Espíritu Santo es una persona. Acá es claro, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios, tan poderoso como el Hijo, como el Padre. Es Dios, creemos en un solo Dios, no tenemos varios dioses, creemos en un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sigo en el versículo 4. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Barjesús. El tal se había apegado al gobernador, Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: «Tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo». Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre, y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén, pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: «Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla». Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. «Hombres de Israel», dijo, «y ustedes, gentiles temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego, destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis,
un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó: ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy, pero él pronto viene y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes, hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos, y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados, y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús: tú eres mi hijo, yo he llegado a ser tu padre, pues Dios había prometido levantarlo de los muertos. No dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo: yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle: no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado. No dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron: mire, ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofrecemos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles,
a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego, los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Ahí finalizamos la lectura del día de hoy y qué lindo es ver que aunque los rechazaron a Bernabé y a Pablo, ellos dieron lo mejor, les compartieron el mensaje, les hablaron de Jesús. Y dice ahí en el versículo 50 que los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes, los líderes de la ciudad, e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad, los fletaron. Pero mira qué linda la respuesta de la reacción de ellos. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se fueron para la ciudad de Iconio. Bueno, no nos quieren acá, no pasa nada, seguimos, hay otros que les va a interesar. No se pusieron a llorar y decir, ay, pero Señor, estamos compartiendo tu mensaje y acá nos echan de la ciudad, ¿por qué no nos aman? ¿Por qué no nos reciben bien? Si nosotros le estamos dando lo mejor, los amamos. No, no hicieron eso, dijeron, ¿sabes qué? No pasa nada, sacudieron el polvo de la sandalia y dijeron, está mañana. Esa fue la orden de Jesús, no los reciben en una ciudad, sacúdanse el polvo y sigan para otra. Esa es la actitud. Siempre si hay alguien que no quiere recibir, que te rechaza, que lo amaste, que le quisiste hablar de Cristo, le diste lo mejor, no pasa nada, seguís con otro, no te desanimes, no te frustres, vos seguís para adelante con los ojos puestos en Jesús, amando a Dios y amando a la gente. Vamos arriba a no aflojarle. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga.